Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrea Camila Rúa Sánchez, estudiante de Derecho de séptimo semestre de la Universidad Popular del Cesar. Y actualmente me encuentro desarrollando una investigación sobre las causas y consecuencias de la desigualdad en la protección laboral entre los sectores formal e informal en Colombia, como parte de mi proyecto académico. Bueno, hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Adalberto Ortiz Oliveros, abogado con magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctora Alberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Gracias a ti, doctora Andrea Camila. Es un gusto estar aquí contigo y compartir con todos los oyentes que nos escuchan en esta pequeña entrevista que me vas a hacer. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar esta entrevista explorando algunas cuestiones fundamentales en torno a esta problemática. Sabemos que la desigualdad en la protección laboral afecta de manera significativa a los trabajadores informales en Colombia. Entonces, para empezar, eh, ¿qué considera usted que son los principales vacíos normativos que perpetúan esta desigualdad entre los sectores formal e informal? Bueno, Andrea, en primer lugar es importante, ¿no?, empezar hablando de los trabajadores que están vinculados formalmente y de los trabajadores que están vinculados, o sea, que realmente esos trabajadores informales, ¿no? En primer lugar, los trabajadores formales, hombre, son aquellos que gozan de un trabajo, de un contrato de trabajo, ya sea este verbal, escrito, a término indefinido, etcétera, etcétera. Esos trabajadores también gozan de ciertas prerrogativas, ¿no? Como son la afiliación a la seguridad social, es decir, al sistema de salud, pensión y riesgos laborales. A su vez, esos trabajadores, al estar afiliados al sistema de seguridad social, gozan de unas prestaciones sociales económicas. Por ejemplo, las prestaciones sociales tienen derecho a una pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente, tienen derecho a unos reconocimientos y pagos de unos beneficios económicos como son las incapacidades. También tienen derecho, por ejemplo, al pago de unas indemnizaciones, dependiendo de pronto si tienen algún accidente de origen laboral, ¿no? En cambio, los trabajadores informales no gozan de esas prerrogativas. Es muy importante hacer las distinciones entre esos dos tipos de trabajadores formales y los trabajadores formales. ¿Okay? Entonces, me decías, sí, ¿cuál era la pregunta que me decías? ¿Qué considera usted que son los principales vacíos normativos que perpetúan esta desigualdad entre estos dos sectores? ¿Cuál considera usted? Bueno, el Estado colombiano siempre ha tratado de proferir normas de carácter legal. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley 1988 del 2019, la ley 1429 del 2010, la ley 1133 del 2007, pero existe un problema en el mismo Estado colombiano, y es que el Estado colombiano a veces no cumple o desnaturaliza las mismas normas jurídicas que profiere. Por ejemplo, cuando se profirió la ley 1133, que era crear una serie de incentivos económicos directos bajo el principio de equidad, si nos acordamos del ministro Arias, pues se le dio ¿cómo le digo yo? Se le dio una materialización totalmente diferente, es decir, no le llegó al sector que debía llegarle. Entonces, ese es un problema. El problema también de que existe en cuanto a los vacíos normativos es que el sector informal actualmente en Colombia es muy alto, doctora, es muy alto. Algunos estudios dicen que está en el 53% con respecto al trabajo formal.
Otros estudios dicen que está entre el 60 y el 70%, y otros estudios dicen que está entre el 80%. Yo considero que está más o menos entre el 70 y el 80% la informalidad en Colombia. Eso genera un problema para crear normas jurídicas para esa cantidad de trabajadores informales. Otra de las causas es que esto tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Esto debe hacerse gradualmente, en forma gradual. No se puede hacer un 100% proferir normas para que regulen todos estos derechos de este sector de la informalidad, porque es muy complicado. Eso puede traer consecuencias jurídicas como el desempleo. ¿Ya me entiendes? Entonces el Estado debe ir de pronto profiriendo normas, pero que realmente se cumplan. En estos momentos está en el Senado, en trámite en el Senado, una reforma laboral que en ciertos aspectos propende por ayudar con el trabajo informal, ¿no? Por ejemplo, hay una norma que habla de que está establecida allí en la reforma como acabar con los acuerdos colectivos. Es una norma que trata en sí como acabar la informalidad, porque el problema que yo te digo, doctora Andrea, es que en Colombia a veces se desnaturalizan las normas. No es que los sindicatos están legalmente constituidos realizan acuerdos sindicales para desnaturalizarlo, no. Son personas, a veces del mismo Estado, que crean sindicatos ficticios o sindicatos simplemente en papeles y hacen acuerdos sindicales y cogen a una gran cantidad de personas y la vinculan a través de esa figura. ¿Con qué fin? Con el fin de defraudar sus derechos laborales y prestacionales. Entonces, el gobierno en esta reforma ha introducido algunas normas que tratan como de pronto de subsanar un poquito o de minimizar un poquito ese problema que tienen los trabajadores que están en la informalidad. Bueno, doctor, ¿y qué factores considera usted que contribuyen a que los trabajadores informales no tengan acceso a esta protección laboral en Colombia? ¿Qué factores? ¿Considera usted que son los que contribuyen a esto? Bueno, yo les comentaba ahorita de que uno de los factores es que vuelvo reitero, que por ejemplo el mismo Estado profiere normas y el mismo Estado se encarga de desnaturalizar esas normas. Por decirte algo, se profirió la ley 80 del 93. Allí en esa norma se estableció el artículo 32 que habla de los famosos contratos de prestación de servicios. ¿Quién es el mayor violador de esa norma? El mismo Estado. Doctora, ¿por qué? Porque el 80% de la contratación o de la vinculación laboral se hace a través de los famosos contratos de prestación de servicios. Y vuelvo y te reitero, ¿y con qué objetivo se hace esa vinculación? Con el único objetivo de defraudar los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores que están vinculados bajo esa figura. Si bien es cierto, el contrato de prestación de servicio existe como tal, pero únicamente la misma Corte Constitucional, varias providencias de constitucionalidad, ha estudiado ese artículo y ha dicho que los contratos de prestación de servicios nacen únicamente con dos objetivos. Uno, para reemplazar personal estrictamente temporales, es decir, habla de la temporalidad, que estos contratos deben ser transitorios, efímeros, y también se puede vincular a través de esta figura a personas que tengan conocimientos altamente científicos
¿ok? Entonces, o especializados. Entonces, el mismo Estado, porque es que el Estado colombiano es el mayor empleador en Colombia, doctora, ¿ok? Entonces, ellos mismos se encargan de violentar las normas jurídicas, no las aplican en todo su rigor. Por ejemplo, yo le mencionaba también que, por ejemplo, se prohibió la ley 1133 del 2017, que hablaba de los incentivos económicos directos para el sector agrario, y vamos a ver que esos incentivos económicos se le dieron fue a un sector distintos a las personas que realmente necesitaban esos incentivos. Claro. Entonces, por ejemplo, se pidió la ley 1429 que habla de la formalización del empleo, y en esa ley pues se establece que se darán unos créditos blandos, se le dan préstamos a las pequeñas empresas, pero el mismo Estado les brinda esa oportunidad y después el mismo Estado coge y los asfixia con los intereses altos. Entonces es muy complicado porque el mismo Estado no colabora para fomentar en forma clara y justa esas normas que van para acabar con la informalidad, doctora. ¿Ok? Ok. Doctor, y en su opinión, ¿cómo, cómo afecta la informalidad laboral al acceso de los trabajadores a derechos fundamentales como la seguridad social y otros beneficios laborales? ¿Y de qué manera esta situación perpetúa la precariedad en el empleo? Claro, doctora, porque es que el problema de, como le decía yo al inicio, donde establecía una pequeña diferenciación entre el empleo formal y el empleo eh, informal, es que realmente esa informalidad afecta derechos fundamentales de esas personas. Vuelvo, reitero, lo privan de un sistema de seguridad social. O sea, no están afiliados a salud, no están afiliados a pensión, no están afiliados a riesgos laborales, por lo tanto nunca van a tener las prestaciones tanto económicas como asistenciales, ¿ok? Que sí reciben los trabajadores estando en la formalidad. También están privados, doctora, de empréstitos, de créditos. Las personas informales no van a tener los mismos créditos que tienen los trabajadores formales. Tampoco la informalidad también lo va a privar de una estabilidad laboral. No van a tener derecho nunca a una pensión, a una prestación social como una pensión de vejez, como una pensión de invalidez. Entonces, le afectan derechos fundamentales a esas personas, doctoras, cuando se encuentran trabajando en la informalidad. Y desde una perspectiva más social, ¿usted cómo considera que, cuáles considera que son esas consecuencias de que un trabajador que está en la informalidad no tenga acceso a esos beneficios? O sea, ¿cómo se refleja en la sociedad? Doctora, eso se refleja, o sea, eso crea, como le digo yo, o sea, tiene un impacto grave en la economía, doctora. ¿Por qué? Porque si el Estado también se preocupara, por ejemplo, por esas pequeñas y medianas empresas, para que ellas de pronto vincularan a este tipo de trabajadores, garantizándoles un sistema de seguridad social, hombre, contribuirían con el Estado colombiano en cuanto al crecimiento de la economía, ¿no? También en eso yo critico al Estado colombiano en cuanto no le da facilidades en cuanto a la tributación a este tipo de empresas medianas y pequeñas empresas. No se les facilita que ellos paguen sus impuestos
de una forma moderada. Entonces, eso es complicado, doctora. Entonces, eso también trae problemas a aquellas empresas que de pronto sí vienen vinculando trabajadores formalmente con sus contratos de trabajo, con su pago de su seguridad, con el pago de sus aportes para fiscales, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las cuestiones de leyes. Entonces, eso también hace que esas empresas, hombre, se vean abocadas, doctora, se vean abocadas a utilizar estas figuras de pronto fraudulentas, simuladas, como son los contratos de prestación de servicio, como son a veces esos contratos cooperativos, los mismos contratos sindicales. Vuelvo, reitero, hago claridad, las organizaciones sindicales bien organizadas no utilizan, no utilizan la figura de contratos sindicales para mandar a trabajar a trabajadores allá, y yo esa parte de la reforma la critico por cuanto el gobierno quiere acabar esa figura de los acuerdos sindicales, pero con el único objetivo de pronto de acabar esa forma de utilización que están haciendo en forma fraudulenta, doctora. Entonces, todo eso trae repercusiones tanto en la economía, trae repercusiones tanto en el crecimiento y desarrollo de la misma economía, puede afectar también o aumentar el desempleo. Entonces trae muchísimas consecuencias, mi doctora. Claro, doctor, usted mencionaba, como mencioné anteriormente, Colombia ha implementado iniciativas como la Ley 1429 del 2010 para fomentar la formalización del empleo. ¿Qué tan efectivas han sido esas políticas desde su perspectiva y qué cambios cree que son necesarios para mejorar la inclusión de los trabajadores informales en el sistema de protección laboral? Bueno, doctora, con respecto a esa pregunta, vuelvo, reitero, el gobierno ha proferido muchísimas normativas que buscan ayudar, ¿no?, a este sector de la informalidad, pero no es fácil, no es fácil porque, vuelvo, reitero, eh, esos trabajadores actualmente en Colombia oscilan más o menos de un 70 a un 80%. Es una población bastante considerable. Ahora, hay que mirar varios aspectos, porque hay trabajadores que están en la informalidad, por ejemplo, los que se paran en un semáforo vendiendo de pronto dulces, de pronto vendiendo mochilas. Ese es unos trabajadores informales distintos a aquellos trabajadores que de pronto están vinculados con una empresa, pero están siendo informales. Por ejemplo, cuando se vinculan a través de un contrato de prestación de servicio. Inclusive hay trabajadores en la informalidad, doctora, cuando se vinculan a través de un contrato verbal. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en la finca, las mismas muchachas del servicio domésticos, ellas siempre han sido vinculadas verbalmente, nunca se les, nunca, son pocos los hogares que les hacen un contrato de trabajo a las muchachas del servicio doméstico. El gobierno actual, presidido por nuestro presidente Gustavo Petro, trata también de reglamentar o regular esa actividad de ese sector del servicio doméstico. ¿Okay? Entonces, sí ha existido normas, por ejemplo, en esta nueva reforma se está incluyendo artículos o modificar artículos del Código Sustantivo del Trabajo que tratan de alguna forma de aminorar este problema de la informalidad. Pero como le decía yo, hay varias clases de trabajadores informales. Aquellos que no tienen ningún vínculo con ninguna entidad están totalmente informales. Por ejemplo, también aquí en la reforma se está hablando
de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, los venezolanos, que son trabajadores informales. El gobierno también introdujo una modificación al código, considero yo como una adición al Código Sustantivo del Trabajo a través de esta reforma laboral, con el fin también de pronto de mirar a ver si se puede aminorar este problema de la informalidad. Entonces son muchas consecuencias, son muchos aspectos. Eso es complicado, doctora, también Sí. para el Estado es muy complicado de la noche a la mañana introducir un cúmulo de normas para acabar la informalidad. Eso no se va a acabar de la noche a la mañana, sino que se pueden de pronto, sí, lograr muchas conquistas como la que pretende el doctor Gustavo Petro a través de esta reforma. Bueno, doctor, y para finalizar, a modo de reflexión, ¿cree que esta sociedad es consciente de esos problemas que enfrentan los trabajadores informales al día a día con esta falta de derechos laborales, la falta de seguridad social que perpetúan un ciclo de pobreza? ¿Usted cree que esta sociedad es consciente de eso y le presta atención, la atención necesaria a esta problemática? Yo considero que a veces somos como indiferentes a este problema, doctora, sí, Sí, somos indiferentes y de pronto las grandes empresas, el mismo Estado, como yo le decía, es uno de los primeros en proferir las normas y el primero en violentarlas. Entonces, así es muy complicado, porque si nosotros contáramos, yo siempre le he manifestado a mis estudiantes, si nosotros contáramos con un Estado honesto, transparente en todas sus actuaciones, pues nosotros ni pagaríamos los servicios públicos, doctora, porque había plata para pagarnos el agua, la luz, bueno, el teléfono no, pero agua, luz y gas, eso debería ser asumido por el Estado. Entonces, son cuestiones como de tomar conciencia, ¿no? Tanto la sociedad como el mismo Estado. Entonces, eso es muy, la misma sociedad es indiferente a todos los problemas, porque siempre buscamos, por ejemplo, evadir nuestras responsabilidades y es el reconocimiento y el pago de todos los derechos que tienen los trabajadores, como por ejemplo el pago de sus prestaciones sociales, sus cesantías, sus intereses de las cesantías, las primas de servicio. Si bien es cierto, las vacaciones no es una prestación social, pero también es un derecho que tienen todos los trabajadores. En cambio, los trabajadores informales no van a gozar del derecho. Entonces, si toda la sociedad y el mismo Estado fueran conscientes de la situación, pues el problema fuera menor. El problema de la informalidad, eso nunca se va a acabar en un 100%, pero sí se puede lograr se pueden conseguir muchos derechos, muchas prerrogativas, muchas prestaciones para esos trabajadores informales, doctora, siempre y cuando se hagan con honestidad y con transparencia. bueno, Es lo que doctora yo Alberto, dígame, ¿va a continuar? es lo que yo considero Ah, claro, personalmente. listo, doctor. Bueno, le agradezco enormemente su tiempo y sus valiosos aportes. Estoy segura de que su experiencia en esta área enriquecerá mucho esta investigación que estoy realizando. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora Andrea, y con mucho gusto y estaremos en una próxima oportunidad, doctora. Listo, ¿Oyó? doctor. Muchas Bueno, gracias. fue un placer, siempre a sus órdenes. Listo, que tenga un lindo resto de día. Bueno,